Bueno, y en esta clase vamos a seguir un poco, esta clase más sencilla, pero si también preparéis bien las clases anteriores, la de las consultas y también la manipulación de datos, la modificación de la base de datos, y añadiendo un concepto, el concepto de transacciones. Repasando un poco el año pasado, repasar el concepto de transacción, que básicamente es un grupo de instrucciones que se ejecutan, ¿vale? Pero se ejecutan o de forma completa o no se ejecutan. Es decir, si hay alguno de los problemas, se podría anular la transacción. El concepto de transacción lo que busca es que el sistema cumpla con las propiedades que se llaman ACID, ¿vale? En inglés de atomicity, es decir, que todo el grupo de instrucciones se comportan como si fuesen una sola cosa y son capaces de modificar los datos de forma atómica, solo de una vez, que los datos también van a ser consistentes, es decir, que desde el principio de la transacción al final la base de datos va a quedar en un estado consistente. Isolation es que si hay diferentes instrucciones que están modificando la base de datos, la transacción se va a ocupar de que una no influye en la otra, al final digamos que la ejecución sobre la base de datos sea de forma aislada, eso lo hace porque todas las instrucciones se hacen a la vez, se van como guardando de forma temporal y solo se ejecutan cuando se compromete la transacción, ¿vale? Pero isolation, o sea, el aislamiento, lo que hace es que se pueden trabajar con los datos de forma aislada y solo se completan cuando se genera la transacción. También durability, que tiene que ver con la persistencia, es decir, que cuando se guardan los datos, quedan guardados. No todos los sistemas de gestión son transaccionales, no todos cumplen con estas propiedades, bueno, y es especialmente importante, bueno, en bases de datos de cierta complejidad. En PHP, que es en lo que estamos aquí, es muy fácil de añadir esta capacidad transaccional. Le añadimos ahí a nuestra aplicación, entiendo que el sistema de gestión lo tiene que soportar, y luego simplemente definir la transacción. La transacción lo que se hace, se va a utilizar es decir, bueno, aquí es el comienzo de la transacción, este es el conjunto de instrucciones que agrupadas forman la transacción, luego lo que vas a hacer es, digamos, comprometer, o sea, confirmar la transacción y si hay algún problema la vas a echar atrás. Bueno, lo que hace la transacción es algo tan sencillo como deshabilitar el modo autocommit, que es que cada instrucción se ejecuta, es decir, hay un ejemplo, el ejemplo más sencillo de transacción es el que tiene una instrucción solo, es decir, hace la instrucción y ya está, y si quieres controlas el error. Pero uno podría decir cuando quiero hacer la transacción, normalmente tengo un grupo de instrucciones, van haciendo unas y otras y van haciendo diferentes operaciones. Por ejemplo, la Wikipedia es el más sencillo, que es el típico de evitar una cuenta corriente. Pero bueno, hay varios ejemplos. Entonces, la transacción que tengo que hacer es, primero la comienzo con ese begin transaction, un método de pedido. Es lo que hace es deshabilitar el modo autocommit, es decir, a partir de ahí hasta que se van ejecutando las instrucciones y hasta que yo le digo confirmo la transacción, que se hace con un commit, no se va, digamos, a ejecutar. O sea, aunque se van a ir haciendo todas las operaciones, recordad que al estar aisladas, bueno, con toda esta propiedad transaccional, aunque se va haciendo, no se confirma. Cuando se confirma, si todo está bien, pues se ejecutan todos, o sea, que, digamos, pasa a ser ya persistente ese cambio. Y si no, se hace un conducto de rollback, que lo que hago es, en el caso del PHP, lo que hacemos ahí, os pongo ahí el ejemplo sencillo, es capturar la excepción y hago un rollback si hay algún problema, y eso quiere decir que aunque tenga una transacción de 10 instrucciones y resulta que tengo un problema en la novena instrucción, él se va a encargar de volver atrás hasta el principio, hasta begin transaction. Es el concepto un poco de la transacción. O se hace todo o no se hace nada, ¿vale? La estrategia muchas veces es siempre igual, que es agrupar las sentencias, de hecho es pasar las sentencias que habéis hecho anteriormente, algunas y es simplemente agruparlas con begin transaction y commit o rollback. Es muy sencillo. ¿Cómo añadir transacciones a nuestra aplicación? Bueno, depende mucho, puede haber diferentes escenarios de uso y diferentes situaciones, pero en principio vamos a utilizar la base de datos de viajes, ¿vale? Utilizando algunas transacciones que se me ocurren, pueden ocurrir otras, por ejemplo, si vas a insertar una ciudad y esa ciudad no está en la base de datos, aborta la transacción y la lógica te manda a una página de crear ciudad, ¿vale? Donde ya van los datos, por ejemplo, se me ocurre. Es decir, que no inserta, yo quiero insertar una ciudad, pero que no está por alguna manera en la base de datos, porque tenemos una lista de ciudades, entonces me dicen, no está, por lo tanto, abre una nueva página y crea la ciudad, ¿vale? Podría ser incluso que la misma aplicación lo haga sin intervención del usuario, que lo haga automáticamente, que coja la ciudad, que la inserte y que luego devuelva al usuario la información. Se pueden hacer muchas cosas, pero bueno, en principio puede ser una transacción que es que o insertas una ciudad que a su vez está dentro de la base de datos o si no abortas la transacción. Transacción sencilla de una sola instrucción. También, por ejemplo, que añades una persona, lo estoy inventando, con el mismo nombre. Resulta que no queremos tener la base de datos usuarios con el mismo nombre, ¿vale? Y no lo tenemos hecho en el modelo de datos, porque la verdad que en el modelo de datos podríamos generar una regla de integridad. Entonces lo que hacemos es
antes de insertar, la transacción va a ser seleccióname si existe este nombre en la base de datos y si no existe lo insertas. Si existe, abortas la transacción y vuelves para atrás. Por tanto, no inserta en la base de datos ni hace la selección. ¿Vale? Como veis que alguna sencilla. O, por ejemplo, si una persona tiene registrados más de 10 viajes, porque implica primero hacer una consulta, estoy haciendo una muy sencilla. Esto, por ejemplo, no tendría por qué ser una transacción como tal, pero bueno, para un poco simplemente trabajar la agrupación de sentencias. Si una persona tiene registrados más de 10 viajes, bueno, vamos a contestar de que no se va a hacer, ¿vale? Esto quiere decir que yo, por ejemplo, podría insertar la persona o antes añadir la persona a la ciudad, lo inserto en la base de datos, luego hago la consulta y si hay algún error me va a deshacer también la inserción, es decir, aunque aparentemente lo haya insertado, realmente va a deshacer esa inserción. Ese es el concepto de transacción, bueno, para eso es la idea de trabajarlo aquí en esta aplicación.